Ya hemos hablado por Radio Sefarat de la Marcha de la Vida. Graciela Coan nos contó de la importancia de que la juventud recuerde el Holocausto y nos dio sus impresiones del viaje que hizo hace unos años. La semana pasada, Radio Sefarat entrevistó en directo, in situ, a algunos de los asistentes a la 14ª Marcha de la Vida de este año. Ya un poco más reposados, vamos a entrevistar a algunos de los participantes españoles. Os presento aquí a Mesot Carciente, de 24 años, comercial, a Jonathan Benarroch, de 20 años, estudiante de industriales, Natalia Ruda, 19 años, estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas, y a Esther Lowy, de 21 años, y estudiante de Derecho y Ciencias Políticas. Empezamos haciéndoos una pregunta a todos en general. ¿Qué es lo que os ha empujado a hacer este viaje? Mesot, empieza tú. Bueno, en principio yo he pensado que este viaje es una experiencia que todo judío debe realizar para no olvidar todo lo que ha pasado y para recordar que siempre tenemos que estar unidos ante cualquier circunstancia que tengamos, porque manteniéndonos unidos podemos luchar contra cualquier cosa. Como bien Mesot ha dicho, el pueblo de Israel es uno, y ante ello tenemos que reaccionar como si fuéramos una unidad. Este viaje, como también Mesot ha dicho, lo debe hacer todo judío, y es una manera de, aparte de plantearnos la Segunda Guerra Mundial, también plantearnos lo que hicieron con nosotros, cómo nos trataron, cómo fuimos ejecutados sin ningún miramiento del mundo. Y eso, hoy en día, con la situación actual, lo debemos de tener muy en cuenta. Y por eso debemos ir ahí como en señal de recuerdo, sobre todo para tenerlo muy fresco en la memoria. Que no es un acto banal. Eso quítalo. Esther, ¿cuál es tu motivación? Pues a mí sencillamente me motivó el sentimiento de ser judía y la necesidad de ver algo que, aunque en principio impone, quieres verlo y necesitas verlo, y sencillamente me motivó eso, y que coincidía que mis amigos podían, coincidía que podía en esas fechas, y no me lo pensé dos veces. Pues bueno, yo hace 2 años, en la marcha anterior, que fueron también creo que fue gente de España, ¿sí? Pues resulta que vi el anuncio el folleto que enviaron, y dije, bueno, qué oportunidad para conocer una parte de la historia que es tan nuestra como de la gente que lo vivió. Y pensé que, bueno, que tal vez era un poco joven y la experiencia me iba a tocar demasiado. Y este año, cuando lo vi, sentí un sentimiento de decir, bueno, este es el momento, no hay que esperar, vaya quien vaya, y yo tengo que ir. Y además porque no sé, último año, toda la historia del Holocausto y todo eso, yo lo he estado estudiando sobre todo, y he sentido que, bueno, que era el momento y que lo necesitaba, y que esto es algo que hay que vivir y que todo judío necesita. En general, no hace falta que contestéis todos los que queráis. Entre lo que esperabais ver y lo que habéis visto, ¿hay mucha diferencia? ¿Es muy distinto de lo que pensabais? Bueno, la verdad es que uno, con todo lo que ha estudiado, con todo lo que le han contado, se hace una pequeña referencia en la mente y llega con una cierta expectativa. Pero lo que uno ve ahí son cosas que, por más imagen que uno pueda tener, o por más cabeza que uno quiera imaginárselo, no nos da para ver lo que llegamos a ver ahí. Y son cosas que, por más que queramos contarlo, tampoco lo podemos contar, porque hay que verlo. ¿Quién más? Yo es que pienso que, bueno, a todo viaje vas con una expectativa de qué vas a ver. Te haces una imagen en la mente y dices, pues yo creo que este viaje va a ser así o va a ser de tal modo. Pero creo que este viaje, pues yo no iba con ninguna expectativa de encontrarme nada, porque era bien consciente de que a lo que íbamos era ver una parte de la historia muy dura, que duele mucho, que lo sientes mucho, y que más por ser judío, creo que, bueno, con la impresión que salí de Polonia, es que es lo que dice Mesot, no se puede explicar, porque es tan fuerte, llega a unos límites tan lejanos a nuestra mente, a lo que nosotros vivimos cotidianamente, que es imposible explicarlo con palabras. Nadie puede entenderlo si no lo has visto. Y sobre todo que lo que nosotros llevábamos al viaje, o lo que traíamos,
era lectura, más que nada lectura, algunas películas, algunas fotos, pero la vivencia en sí, ver lo que te estaba comentando antes, ver esas paredes frías donde murió tu gente, que te embarga todo eso, que eso hay que verlo porque no es el ambiente con el grupo, lo que nos contaba la guía también influía mucho. Y... Muy bien, pasemos ahora a cosas un poquito más concretas. Vamos a ver, visitamos Varsovia. El gueto, ¿cómo está ubicado en la Varsovia actual? ¿Está muy separado? ¿Cómo estaba el gueto? A mí me impactó que estaba en el centro de la ciudad. Es decir, tú vas andando por la ciudad y a no ser que la guía te diga aquí estaba el gueto, esta zona estaba dividida por el tranvía y separaba estos dos edificios, tú jamás te podrías imaginar que eso era el gueto. Quiero decirte que es una parte más de la ciudad y eso es lo que más impacta. Uh-huh. ¿Y el cementerio? El cementerio yo creo que nada más llegar, bajarte del avión, 1 hora de viaje, llegar, ir al cementerio de Varsovia, que además es que es tan grande y entras y es un sentimiento, ves que es tan grande, tan frío. Yo, por ejemplo, tomé una foto de un rabino que estaba entrando y se le ve perderse en el camino y dices, pero si es que no tiene fin. Del no tiene cementerio fin. impactaba el tamaño, la extensión. ¿No os impactó, por ejemplo, la cantidad de personajes conocidos que había allí? La cantidad de nombres que recuerdan a los de muchas familias. Lo impactante también es que después de la guerra cómo quedó intacto el cementerio. O sea, podía haber quedado mucho más destruido o mucho más dañado de lo que quedó. Después de toda la guerra que ocurrió, como todavía se ven las tumbas, se ven las lápidas y también es muy impactante la fosa común que hay, que no sabemos cuántos muertos hay. La fosa común que vimos. No olvides que el cementerio es enorme, que mucha parte de él se destruyó y que prueba de ello son esos muros que separan las terrazas de las tumbas con los trozos recuperados de las losas que se destruyeron. Después hemos visitado lo que se llama el Sendero de los Héroes. ¿Qué destacaríais de ello, Esther? A mí me llamaba mucho la curiosidad la variedad de personajes que habían. Sus heroicidades, entre comillas, pues eran súper diferentes entre sí. Y además que yo le hice la pregunta a la monitora porque a mí me llamaba la atención con qué criterios elegía a quién. Porque héroes, a lo mejor esos tienen nombres, tienen estatuas. Pero héroes allí yo creo que hubo muchos. Muchos héroes anónimos. Y héroes que simplemente a lo mejor robaba comida para dárselo a su hijo, para mí ya es un héroe. Entonces pues hay muchos tipos de héroes y no todos tienen estatuas, pero es lo que se repitió una vez y otra vez en el viaje, que todo el mundo tiene un nombre y tiene un pasado y una vida rota. Exacto. También hay un monumento, digamos, dedicado a todos esos héroes anónimos en general. Esa impresión. Después hemos llegado en la visita digamos, a una de las metas a las que íbamos, a visitar los campos de exterminio. ¿Quién de vosotros quiere hablarme de su impresión al campo de Majdanek? Bueno, el campo de Majdanek fue uno de los sitios más duros en el que estuvimos, sobre todo porque está intacto de como lo dejaron, así como Auschwitz está un poco... Hay muchas partes que están destruidas y otras reconstruidas y se nota que está hecho como en forma de museo. Majdanek está íntegro, está estático en el tiempo, parece que no pasó el tiempo, y eso es lo que más me impactó a mí, que parecía que fue ayer cuando nuestros hermanos cruzaban esas vías y entraban esas cámaras de gas. Ese campo absorbía. Ese campo absorbe, ese campo atrapa a todas las almas, a todos los que van a visitarlo. Pero al mismo tiempo de eso, observasteis que hay unos monumentos, unos
esculturas grandiosas o monumentos que están construidos por el gobierno polaco. ¿Creéis que son adecuados al sitio, que se incluyen en ese ambiente, que están bien ubicados? Hombre, yo creo que todo lo que sea para recordar la gente que murió es válido. A lo mejor nosotros tenemos, es lo que nos decían cuando estábamos en el viaje. Yo por lo menos al principio no lo sentía, luego a lo mejor sí fue naciendo ese sentimiento en mí, el odio hacia los polacos, que a lo mejor pensamos ellos no tienen el derecho de hacer algo así. Pero claro, luego piensas y dices, la persona que tienes caminando al lado en Varsovia a lo mejor es un héroe entre las naciones y tú no lo sabes. A lo mejor el que tienes al lado, por el otro lado, es una persona que odia a los judíos. No sé, yo pienso que que esos monumentos contradictoria sí. se mezclan las emociones, sí. Y se mezclan los sentimientos. Ya se ha realizado este viaje y ahora yo os preguntaría, ¿os ha cambiado algo este viaje? Hombre, seguro cambia. O sea, no creo que haya persona que vuelva del viaje y diga, no, llegué como me fui. Te cambia mucho la forma de ver a lo mejor al mundo. Te cambia pensar que no todo el mundo es bueno, saber que hay gente muy mala y que te pueden hacer mucho daño. Pero también saber que hay gente muy buena que te ayuda arriesgando su propio pellejo. Jonathan. Me la quiero pensar un poquito más. Pasa siguiente. Esther. Pues a mí me ha cambiado bastante. No en el día a día de mi rutina, pero sí en el día a día de lo que hay detrás. Es decir, yo ahora cuando a lo mejor es una tontería, una banalidad, pero cuando por la mañana me ato los zapatos, te paras a pensar, ¿y si fuese hoy a la calle sin zapatos? O detalles tan simples y tan tontos, pero que al fin y al cabo es lo que eres tú. ¿Y qué tendrás? Y es eso, y yo creo que algo cambia dentro de ti, te cambia algo de cara al futuro, de cara al pasado y de cara a valorar lo que tienes y por lo que tienes que luchar, yo creo. Natalia. No, sí, la verdad que todo lo que han dicho Mesod y Esther, en verdad es que es así, o sea, no se puede ver de otra forma. Yo cuando volví el miércoles fui a la universidad, hice mi vida normal de repente, cuando 3 días antes había estado en un campo de exterminio, en concreto en Maidane, que a mí me marcó y creo que para toda mi vida, y yo creo que es algo que no voy a olvidar. Y llegas el miércoles, te levantas como si nada, como si tú no hubieras visto todo lo que has visto y tienes que ir a clase y dices, y ahora yo aquí, estás en clase oyendo como tu profesor habla y dices, ¿dónde encajo todo lo que he visto? ¿Dónde lo meto en mi vida? Y entonces cuando te paras a pensar y dices, es que esto que he visto no puede servir como un viaje cualquiera, como si este viaje fuera un viaje de turismo. No, esto es un viaje de sentimiento, sí, justo, espiritual, que lo haces porque tienes un sentimiento y porque eres judío y porque esto no lo puedes olvidar y tienes que luchar porque esto no se olvide. Entonces vuelves y dices, hay que luchar para que esto no vuelva a pasar, hay que promover que la gente vea esto, porque de verdad que todos los judíos del mundo deben de hacer este viaje, sea cuando sea. Sí, cambiar sí cambias, porque el ser humano es como una transformación continua. Las palabras, por lo menos lo que yo llevaba, eran palabras, y las palabras más que nada se las lleva el viento. Entonces, lo que importa son esos recuerdos que nos quedan en la memoria, esas salas, esas cámaras de gas, esos crematorios, ese polvo que quedaba por allí, ese aire infectado que había allí en esos campos, es lo que te queda, y ese recuerdo es el importante. Esto es como, en el ser judío hay como pasos en la vida, y esto para mí es otro paso, es un paso adelante. En el ser judío, a lo mejor como estudiante o como cualquier tontería, no, pero en la espiritualidad o en el ser judío sí he dado un paso adelante. Entonces, con eso me quedo. Muy bien, hasta aquí tenemos la entrevista. Esperemos que estos cambios que nos han transformado un poco a todos sean para hacernos un poco mejores, comprender un poco más a la humanidad, tener un poco de esperanza y sobre todo recordar. Buenas tardes. Close your eyes now.
See, birds have come to circle your cradle, your pillow packed with our few things. The house is turned to ash. We leave here